Dice, una fábrica de CDs está considerando hacer sus propias cajas, que actualmente las adquiere a bolivianos 2.50. Este precio ya incluye, dice, los fletes y seguros. Es decir, que ya contamos con toda la información relevante incluida en este precio. Ahora dice, la fábrica estima que puede fabricar 1.000 cajas a un costo de bolivianos 3, donde los materiales serían 0.80, la mano de obra directa 1.20 y los gastos indirectos de fabricación 1 boliviano, de los cuales 80 son fijos. Los costos fijos sabemos muy bien que son costos irrelevantes. Es decir, que cuando nosotros queramos comparar la alternativa de comprar con la alternativa de hacer o fabricar, solamente consideramos en la alternativa de hacer o fabricar los costos variables. ¿Okay? Los costos fijos son costos irrelevantes, es decir, que no van a formar parte de nuestro análisis de la decisión. La primera alternativa entonces será comparar ambas, fabricar o comprar. Si yo compro las 1.000 unidades, yo voy a pagar un total de 2.500. Si yo fabrico estas cajas, me va a costar, en relación al costo de fabricación, en materiales directos, bolivianos 800, en mano de obra directa, bolivianos 1.200, y los gastos indirectos de fabricación solamente variables serían de bolivianos 200. Entonces a mí fabricar en total me va a costar 2.200 y comprar me sale 2.500. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos cuánto me cuesta fabricar, 2.200, cuánto me cuesta comprar, 2.500. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos una ventaja en fabricar las cajas de bolivianos 300. ¿Ok? Y siempre se coloca para análisis total, es decir, para análisis final, un total, ¿no? Donde se va a identificar dónde se encuentra la ventaja. Si la ventaja está en fabricar o la ventaja está en comprar. Nada más. ¿Qué es lo importante que tenemos que considerar? Cuando vayamos a fabricar o hacer, solamente consideramos los costos variables o información relevante. Cuando vayamos a adquirir o comprar, nosotros tenemos que considerar todos los costos relacionados, es decir, toda la información relevante, que no solamente va a estar relacionado al costo del material, sino también a los fletes, seguros, carguillo y descarguillo. ¿Ok? Veamos alguna duda y consulta. ¿Qué es lo que nos dicen, no? Estamos hablando del empleo o la utilización de una capacidad ociosa que tenemos en la empresa, donde esa capacidad ociosa en este caso quería ser destinada a la fabricación de las cajas para la comercialización de nuestros CDs. En ese proceso nos dice alguien, ¿qué pasa si en vez de producir las cajas empezamos a producir DVDs? ¿Ok? Y nosotros podemos comercializar, es decir, podemos vender esos DVDs que vayamos a fabricar y seguimos comprando las cajas, ¿no? Es decir, esa capacidad ociosa ya sería destinada a la fabricación de DVDs. ¿Qué es lo que nos plantea esta alternativa? Nos dice, ahora, si la empresa decidiera no fabricar las cajas, ¿qué pasaría con su capacidad ociosa, no? Se podría decidir utilizar esa capacidad ociosa en un nuevo producto, por ejemplo, DVDs. Y al tomar la decisión, estos son análisis que después tenemos que tomar la decisión. Dice, si tomamos la decisión de fabricar los DVDs, se estima que se podrían fabricar 450 unidades, las cuales podrían ser vendidas a bolivianos 7.50. Sus costos unitarios de fabricación también solamente tienen que considerar los costos variables. No se olviden de aquello. Serían de material directo 1, mano de obra directa 1.50, gastos indirectos de fabricación solamente variables 2.50. Entonces, ¿esto qué genera en la empresa? Tendría ingresos incrementales por la venta de los 400 DVDs, que yo los puedo vender a 7.50,
y tendrían los costos relacionados a la fabricación de estas 450 unidades que suman 2.250. Tendríamos que sumar 1 más 1,50 nos da 2,50 más 2,50 nos da 5. Los costos relevantes, solamente los variables, y multiplico las 450 unidades por 5, me da 2.250. Entonces, esto generaría a la empresa una utilidad incremental de 1.125 bolivianos, ¿no? Entonces, ya al comparar acá, vemos que la ventaja es mayor en la fabricación y venta de CDs que en la fabricación de cajas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Nosotros deberíamos convencer a la empresa o considerar que es mucho más beneficioso comprar las cajas y producir los DVDs. Entonces, ¿cómo confirmamos esa nuestra decisión o nuestra toma de decisiones que la hemos hecho previamente con una información aislada, ¿no? Acá hemos analizado de manera independiente solamente fabricar y comprar. Acá hemos visto cuánto nos generaría de utilidad incremental la fabricación de los DVDs. Entonces, mi proceso de toma de decisiones, ¿cuál debería ser en base a estas dos alternativas empleadas? Sería fabricar los DVDs y comprar las cajas. Entonces, analizamos esa situación. Si yo compro las cajas, 1.000 unidades a bolivianos 2.50, esto tiene un costo de 2.500. ¿Correcto? Si yo fabrico esas cajas, ¿qué ocurre? Mi costo de fabricación va a ser igual a 2.200, que ya lo hemos analizado acá. Si yo fabrico las cajas, me va a costar a mí 2.200. Ahora, por fabricar las cajas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos rechazando la alternativa o los ingresos que me generaría a mí la fabricación de los DVDs, ¿no? Nuevamente, si yo hago uso de esa capacidad ociosa en la fabricación de las cajas, fabricar las cajas a mí me va a costar 2.200 y por fabricar las cajas, ¿qué ocurre? Rechazo la otra alternativa que es la fabricación de DVDs, por lo tanto rechazo los beneficios que me genera la fabricación de los DVDs. Entonces eso para nosotros se convierte en el costo de oportunidad, los 1.125. No hay otra información relevante, sumamos el total de fabricar, sería 3.325, en tanto de comprar 2.500. Entonces acá claramente vemos una ventaja en comprar las cajas de 825. Los totales siempre tienen que ser iguales y claramente nuestro proceso de decisión debería ser comprar las cajas y producir los DVDs porque eso genera una ventaja a la empresa de 825. Tienen que prestar mucha atención. Yo estoy hablando de ventaja porque sabemos que el costo de oportunidad no es cortable. No existe esta evaluación, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá es la ventaja entre fabricar o comprar. Y la ventaja que obtenemos al final comparando con un nuevo proyecto es que nos conviene a nosotros comprar las cajas las cajas para los CDs. Vamos a analizar también la alternativa número 9, problema número 9 de una empresa que se dedica a la fabricación de calzados y que dice actualmente fabrica sus propias suelas. ¿No? En este caso, la empresa sí fabrica sus suelas. ¿No? La cantidad de unidades que producen son de 20.000 y el costo es el siguiente. Toda esta información está referido a la fabricación de suelas, no del zapato. ¿Ok? Porque se está analizando acá el proceso de comprar, el proceso de fabricar las suelas que yo necesito para mis zapatos. ¿Qué información nos proporciona o los costos que nos proporcionan de las suelas? Nos dice, en materiales directos se necesita 2. Esto está como costo unitario, por favor. Labor directa, 4.
Los costos indirectos de fabricación variables 1.20 y los fijos 1.80. Y hemos analizado de que cuando hablamos de esto, solamente debemos considerar costos variables para el proceso de decisiones. No se olviden de eso. Ahora dice, viene una empresa que se llama Quinteros y nos dice, yo te ofrezco estas 20,000 unidades de suelas que tú necesitas para tus zapatos, y yo te vendo cada unidad en 7.80. ¿Ok? Entonces, ¿qué decisión debería tomar Tom? Primero analizamos la alternativa de comparar. Por favor, comparamos primero la alternativa de fabricar o comprar. Entonces, analizamos esa situación y decimos el costo de adquisición de esas 20,000 suelas que nos quiere vender Quinteros a 7.80 nos da 156,000. Actualmente nosotros la fabricamos ¿en cuánto? En material directo gastamos 2 por unidad, que nos da 40,000. En mano de obra directa pagamos 4, que nos da 80,000. Y solamente los gastos indirectos de fabricación variable son considerados, que serían 24,000. Entonces, en este caso, a mí en este momento, fabricar me sale 144,000 versus comprar que nos costaría 156,000 y nosotros obtendríamos una ventaja en fabricar. Si el análisis solamente radica en hacer y comprar, no, va a haber un pero siempre. ¿Qué pasa con esa capacidad ociosa? Que la empresa no la está usando. ¿Qué hacemos con esta capacidad ociosa? Entonces, en este caso, claramente, si no hay capacidad ociosa, no podemos fabricar. Nuestra única alternativa es comprar. Entonces, la comparación entre hacer y comprar, fabricar o comprar, se va a deber a la capacidad ociosa que existente en la empresa. Sin capacidad ociosa no puedo fabricar. Por lo tanto, mi única alternativa es comprar. Entonces, siempre en esta, generalmente, entre fabricar y comprar, siempre va a salir favorable la fabricación. Eso es evidente, ¿no? Siempre va a salir más favorable la alternativa de fabricar. Pero donde se tiene que analizar es qué pasa si decimos utilizar esa capacidad ociosa en otro proyecto. Y es lo que también este ejercicio nos plantea. Que dice que existe otro proyecto, el de fabricar sandalias, ¿no? Cuyos costos suman 80,000 y sus ingresos bolivianos 100,000. Entonces, tenemos que considerar necesariamente este proyecto, ¿no? Porque eso puede generar en lo que son las utilidades incrementales en la empresa. Si nosotros esa capacidad ociosa la dedicamos para fabricar sandalias y los ingresos son de 100,000 y nuestros costos incrementales o los costos relacionados a la fabricación de esas sandalias son de 80,000, el producir y vender nos genera utilidad incremental. ¿Por qué utilidad? Porque yo voy a vender esas sandalias, ¿no? En tanto, cuando yo fabrico, yo no voy a vender estas suelas, yo las necesito para mis zapatos. Quiero que entiendan eso. Por eso se llama utilidad incremental, porque yo voy a generar recursos al vender estas sandalias que me generen una utilidad o ingresos, perdón, por 100,000, menos los costos que van a estar relacionados a la fabricación, que son de 80,000, a la empresa le generaría una utilidad incremental de bolivianos 20,000. Entonces, vemos que existe una mayor ventaja en fabricar y vender sandalias versus lo que tenemos en la ventaja en fabricar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que convencernos? Que a nosotros nos conviene comprar las suelas, ¿sí? Y producir y vender sandalias. ¿Y cómo confirmamos ese proceso de toma de decisiones? Mediante la siguiente comparación. Si yo fabrico, porque yo es decir, estoy ya tomando mi decisión que me conviene que comprar.
versus fabricar, después de analizar este nuevo proyecto. Porque si no existe un nuevo proyecto, la empresa se va a quedar con capacidad ociosa y la respuesta sería esta. ¿Me entienden? Acá lo importante es, ¿qué hacemos con esa capacidad ociosa? Entonces, si nuestro proceso de decisiones después de comparar esto, el nuevo proyecto, ¿cuál es nuestro proceso de decisiones que estamos diciendo? Prefiero comprar antes que fabricar. Y esta es la respuesta a este mi proceso de decisiones. Y decimos, si compramos nos cuesta 156,000. Si fabricamos nos cuesta 144,000. Pero por fabricar, nosotros dejamos de percibir esa utilidad incremental de las sandalias que es de bolivianos 20,000. Entonces, el total relacionado a este análisis es de 164,000 en si yo fabrico. Pero si yo compro, solamente 156,000. Y en este caso nosotros obtenemos una ventaja en que en comprar obviamente las suelas y vender o fabricar las sandalias, ¿no? Entonces, ese es el análisis. Van a existir dos escenarios. Lo importante siempre es que nosotros deberíamos aprovechar esa capacidad ociosa para generar, ya sea para fabricar o ya sea para generar un nuevo proyecto. Vamos a analizar la alternativa de eliminar una línea de producción que está relacionado a un producto. Esta es una fábrica que se dedica a la producción de artículos para fiestas donde elaboran campanas, pitos, cornetas y que nos presentan esta información. Las ventas que genera cada línea, el costo de artículos vendidos, que es totalmente variable de cada una de estas líneas, la utilidad que generaría hasta esta parte, cada una de las líneas, y los gastos operacionales. Tienen que leer la información completa antes de tomar cualquier análisis en esto. Que yo voy a leer primero la información adicional. Dice, suponga que el gasto administrativo es un gasto común que se ha asignado por igual a cada línea del producto. ¿Qué quiere decir? Que los gastos administrativos suman 15,000 bolivianos, aquí hay un error de typeo, ¿no? Y que esos 15,000 bolivianos se les ha ocurrido decir, asignaremos a cada línea de igual manera. Es decir, o agarro los 15,000 y digo, voy a ponerle 5,000 aquí, 5,000 aquí y 5,000 aquí. Pero estos 15,000 no van a desaparecer. Si desaparece una línea, estos 15,000 van a seguir existiendo. ¿Me entienden? Entonces, en otro momento deberá ser absorbido por otras dos líneas de producción, ¿no? Actualmente cada una de ellas absorbe a 5,000 y si yo desaparezco esta línea, ojo, esto no va a desaparecer, los 15,000 voy a seguir pagando. Entonces tendré que ver de asignar nuevamente a cada línea y decir, ahora tú vas a poner 7,500, tú 7,500, porque estos 15,000 no van a desaparecer. ¿Ok? Los gastos de venta siempre están relacionados al producto. Si desaparece un producto, todos sus gastos de venta van a desaparecer. ¿Qué encontramos en gastos de venta, por ejemplo? El IT, la comisión a los vendedores, la propaganda y publicidad de estas campanas, ¿no? Entonces, si desaparece esta línea, automáticamente voy a dejar de pagar IT, automáticamente voy a dejar de pagar comisiones por la venta de esos productos, ¿verdad? Entonces, estos gastos de venta están asociados directamente al producto, ¿no? Y son propios del producto. Entonces, después de considerar ahora los gastos operacionales que son administrativos y de venta, determinamos una utilidad. Y claramente observamos que la línea cornetas genera una pérdida.
de 2.500. Entonces, la pregunta acá, ¿conviene a la empresa eliminar o no la línea cornetas? Y para eso tenemos que analizar qué costos van a desaparecer, es decir, qué costos me voy a ahorrar y compararlos con la pérdida de los ingresos. Si ustedes se fijan, esta línea del total de la empresa genera el 50% de los ingresos o de las ventas. Si desaparece esta línea, muy bien, van a desaparecer algunos costos, pero van a desaparecer también los ingresos que genera esta línea y esta utilidad. ¿Por qué esta utilidad? No, como les digo, es una utilidad que se genera con la línea cornetas. Si esta línea desaparece, esta utilidad también va a desaparecer. ¿Están entendiendo la lógica? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comparar el ahorro en costos versus la disminución de los ingresos. Y ahí veremos si se tiene más ventaja en disminuir, en eliminar la línea o mantenerla, pese a que esta me puede estar generando una pérdida, posiblemente me está ayudando a cubrir en cierta manera algunos costos de la empresa. ¿Ok? Entonces, me voy al análisis, copio la información que tenía, este es el estado de resultados, y ojo, yo también me estoy olvidando, no se olviden leer toda la información adicional. Acá dice los gastos de venta son el 15% de las ventas y el costo de los artículos es variable. La firma está, dice, sugiriendo eliminar la línea correctas. Entonces me voy al análisis, esto es una copia de la información que tenemos, donde se tiene claramente identificado que la línea cornetas genera una pérdida de 2.500 y la empresa tiene una utilidad total de bolivianos 2.000. No se olviden, si elimino esta línea, se elimina esta utilidad. Es así de concreta, ¿no? Es como un costo de oportunidad, si quieren verlo, pero no se lo conoce como costo en este momento de oportunidad, sino la más bien que esta utilidad o estos ingresos van a disminuir y esta pérdida va a desaparecer cuando se elimine cualquiera de las líneas. ¿Ok? ¿Dónde va a radicar el proceso de toma de decisiones? Si el ahorro en costos es mayor que la pérdida en los ingresos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que analizar de la línea cornetas? ¿En qué costos yo me ahorro? Me ahorro en todo lo relacionado al costo de los artículos vendidos, porque estos son costos variables. ¿Ok? ¿Qué más? Tengo que ver la estructura, esta estructura de costos. ¿En qué más me puedo ahorrar si elimino esta línea de cornetas? ¿No? Me voy a ahorrar en los costos variables. No voy a poder ahorrarme en los gastos administrativos porque, repito, este total no va a desaparecer. Voy a tener que seguir pagando sueldos, voy a tener que pagar varias cosas que están relacionadas a los gastos de administración, por ejemplo, alquileres o lo que ustedes vean por conveniente. Entonces, esto no va a desaparecer, ¿no? Entonces, no voy a poder ahorrarme esos 5.000 bolivianos. No voy a poder. Pero sí voy a poder ahorrarme las ventas. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de pagar el IT, voy a tener que dejar de pagar la comisión a los vendedores y la propaganda y publicidad de esta línea, porque ya no la voy a fabricar ni vender. Entonces, sumo todo lo que es mis ahorros en costos controlables y digo, mis costos controlables son de producción 40.000 y de venta 7.500, entonces yo tengo un ahorro en costos de 47.500, ¿verdad? Tengo un ahorro en costos de 47.500. Pero esta línea a la empresa le genera ¿cuánto? 50.000 de ventas. Entonces, la comparo con la pérdida de ingresos y vemos que tiene una desventaja de eliminar de 2.500, ¿no? Pese a que esta línea genera una pérdida,
¿no? Como hemos visto en el análisis financiero que está generando una pérdida, ¿no? Vemos que tiene una desventaja de eliminar de 2.500. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, elaborando un estado de resultados donde tenemos los ingresos sin considerar la información de esta línea. ¿Cuántos son mis ingresos normalmente? O mis ingresos, perdón, con la línea corneta será 100,000. Si ya no considero esta información, 100,000 menos 50,000, los ingresos que se generaría sin la línea serían solamente de 50,000. Los costos serían solamente 10,000 más 18,000 o 68,000 menos 40,000, que nos daría 28,000, ¿no? Los costos serían de 28,000 y se tiene un margen de contribución de 22. En lo relacionado a los gastos de administración, no van a desaparecer estos 15,000, se mantienen los gastos de administración. En el tema de las ventas, de las comisiones de las ventas o los gastos relacionados a las ventas, desaparecían estos 7,500, pero se mantendrían de las otras dos líneas, que son 7,500. Y esto ahí nos genera una pérdida de 500, sin la línea. Y con la línea se generaba ¿cuánto? Una utilidad de 2,000, que al no recibirlos, se eliminan también las utilidades y se obtiene la desventaja que es idéntica a 2,500. ¿No? Entonces, esto es la comprobación que tienen que estudiar hasta acá y saber hasta acá, de cómo nosotros al comparar el ahorro en costos versus la pérdida en ingresos, tenemos que tomar la decisión por línea.